Hoy nos metemos en un tema, la verdad es que muy singular. Vamos a explorar eso que llaman encuentros cercanos del quinto tipo Ajá, y unas afirmaciones bastante, bueno, asombrosas sobre una posible influencia extraterrestre en nuestro mundo. sí, tela. La base de lo que hablaremos hoy es una entrevista que hizo la periodista Nuria Navarro en 2017 a Laura Eisenhower. Eso es. Y sí, el apellido no es casualidad, es la bisnieta del presidente Dwight D. Eisenhower. Así que bueno, un material fuente con ideas, hay que decirlo, muy poco convencionales. Exacto. Y para empezar bien, yo creo que es clave aclarar qué es eso del encuentro cercano del quinto tipo, ¿no? Porque dentro de la ufología, de este estudio de los ovnis, esta categoría es, quizá la más polémica. La más difícil de probar, imagino. Claro, por su naturaleza. Es muy esquiva a la verificación, digamos, empírica. Se refiere a un supuesto contacto telepático, ¿Telepático? sí, iniciado de forma consciente y voluntaria por el humano, con presuntas entidades biológicas extraterrestres. O sea, no es ver luces ni abducciones, es comunicación mental buscada o aceptada. Entendido. Vale. Y tenemos la figura de Dwight Schauenheiser, claro, el general, héroe de guerra. Y ese discurso de despedida tan famoso, ¿no? Advirtiendo sobre el complejo militar industrial. Exacto. Esa advertencia sobre esa red de intereses militares, empresariales, que según él podía influir demasiado en la política. Y amenazar libertades. Pedía una ciudadanía alerta. Una advertencia que, bueno, décadas después, resuena de forma muy distinta en lo que dice su bisnieta Laura. Efectivamente. Según esta entrevista que vamos a mirar, ella, basándose en sus propias experiencias de contacto telepático y en lo que dice saber de ciertas élites, pues sostiene algo radical, A ver, que ciertas entidades extraterrestres, menciona a los reptilianos, fíjate, que hasta los liga con el régimen de Hitler. No solo existen, sino que colaboran con estructuras de poder aquí, y siguen activos hoy. madre mía, qué punto de partida. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es nuestra misión al explorar esta entrevista? Pues nuestro objetivo es desgranar un poco, analizar las ideas clave que Laura Eisenhower cuenta en esa fuente. Queremos entender su visión sobre esa supuesta presencia ET, los tipos que describe, la influencia tecnológica, política. Y las implicaciones para nosotros, ¿no? Para la humanidad, el desarrollo espiritual, según ella, claro. Eso es. Es una visión del mundo muy particular. Y la abordaremos exponiendo lo que dice la fuente, sin añadir ni quitar, y señalando también, como hace el propio texto, esas coincidencias que apunta con otros testimonios. Perfecto. Pues empecemos por la base de todo esto, su experiencia personal. La entrevista dice que ella habla de conexiones en sueños, con seres de puro amor y luz. ¿Qué aprendió ahí? Según la fuente, sí. A través de esas experiencias, de esos sueños, ella dice que entendió que hay distintas líneas de tiempo y que podrían usarse para inducir catástrofes, planificadas. Vaya. Y aquí lo conecta con algo muy actual. Señala tecnologías como la inteligencia artificial, el transhumanismo, Ajá. como herramientas de control, diseñadas, según ella, para impedir nuestro desarrollo espiritual, para alejarnos de nuestra esencia. O sea, que ve una intención detrás de ciertos avances. Vale. Y cuando le preguntan directamente, ¿hay extraterrestres entre nosotros? La respuesta en la entrevista es un sí rotundo, categórico. ¿Y por qué no los vemos? Es la pregunta obvia. Claro. Y da dos razones principales, según la fuente. Una especie de amnesia al nacer, que nos haría olvidar otras realidades. Y dos, un sistema educativo y social que, influenciado por poderes ocultos, según ella, nos condiciona para no ver, para no aceptar esa verdad. Para ella, distinguir entre los grupos de ETEs es clave para la ascensión de la conciencia. Hablemos de esa distinción, de esa tipología que describe. Menciona los grises. ¿Qué papel tienen? Según su testimonio, los grises serían entidades que habrían pactado con gobiernos o grupos secretos. Pactos. Genéticos con humanos. Es un clásico en la ufología conspirativa, la verdad. Ya. Y luego están los reptilianos. Esos parecen tener un papel mucho más central y oscuro en su historia, ¿verdad? Mucho más, sí. Según Eisenhower, tal como lo cuenta en la entrevista, los reptilianos serían una raza que controla el mundo desde la sombra. ¿Camuflados? Dentro de las élites. Eso dice.
dentro de las élites gobernantes, financieras. Afirma que se alimentan energéticamente del miedo humano. Del miedo. Sí, y que su objetivo es manipular nuestra cultura, nuestras creencias, dirigir nuestro destino, vamos. Ella ve su mano detrás de la IA y el transhumanismo, no como progreso, sino como vías para acabar con la vida biológica. Son afirmaciones, bueno, muy fuertes. ¿Y propone alguna forma de luchar contra eso? ¿De contrarrestarlo? Sí. Y aquí su mensaje se vuelve más proactivo, digamos. Sostiene que el simple hecho de saber que existen, de conocer sus métodos, de sacar esto a la luz, eso ya debilita su poder. La información como arma. Algo así. Habla de desarrollar una especie de sistema inmunológico global, basado en la conciencia, en el discernimiento, para resistir lo que ella ve casi como una infección psíquica. La clave, para ella, es la información y la elección consciente. Y es interesante, como dice la fuente original, que esta narrativa, grises experimentando, reptilianos controlando infiltrados, no es solo de Laura Eisenhower. Ah, no. No. El texto menciona que esto resuena con otros contactados. Gente que aparentemente no tenía conexión, pero describen cosas parecidas. O sea que la fuente ve un patrón narrativo, más allá de ella. Eso le da otra vuelta, claro. Y ella no habla solo de ETs en general, ¿no? Lo conecta con gente muy concreta. Familias del poder. Correcto. La entrevista recoge menciones directas a los Clinton y los Bush. Los vincula con los Illuminati y los reptilianos, así, tal cual. Madre mía. Y en 2017, cuando fue la entrevista, veía a Trump como una posible oportunidad para romper con esa supuesta dinastía Illuminati. No sabemos qué pensará ahora, claro. Son afirmaciones políticas y conspirativas muy específicas, hay que decirlo. Y es inevitable preguntar por su bisabuelo, por Dwight Eisenhower. Hay tantas teorías sobre él y los ETs. ¿Qué dice ella de eso? Pues niega rotundamente que su bisabuelo tuviera nada que ver con pactos oscuros o algo negativo. Al revés. Ah, sí. Se presenta como continuadora de su lucha, pero a nivel galáctico, dice. Interpreta los problemas de corazón de Ike y su aviso sobre el complejo militar industrial como señales. Señales. Señales de la presión que tenía, del conocimiento que tenía sobre estas amenazas más profundas. Ella como que recoge el testigo. Vaya. ¿Y vamos allá? ¿Identifica a las familias que estarían detrás de la agenda oculta? Sí, la fuente dice que nombra a unas 13 familias principales. Rockefeller, Rothschild, DuPont, Freeman, Astor, Reynolds. Además de los Clinton, Bush, incluso los Kennedy. Los Kennedy también. Sí. Y sostiene una teoría sobre JFK, que le informaron de todo este entramado secreto, que quiso revelarlo, y que por eso lo asesinaron. La afirmación central es que estas familias están aliadas con ETs malignos. Afirmaciones extraordinarias, desde luego. Con un panorama así, su visión del futuro es oscura. Apocalíptica. Pues, curiosamente, no del todo. La entrevista refleja que ella rechaza un fin del mundo inevitable. Dice claro, no tiene por qué ser el fin. Entonces, Lo ve como una encrucijada, que podría llevar a un gran despertar. Y cuando le hablan de crisis reales de aquel momento, Siria, México, Cataluña, las reinterpreta. ¿cómo? Sugiere que incluso las catástrofes, naturales o provocadas, y aquí mete otra idea fuerte, tecnologías oscuras que controlan el clima. Tecnologías que controlan el clima. Vaya. Otra idea potente de ciertos círculos. Exacto. Ella lo presenta como algo real a descubrir y dice que esas catástrofes pueden ser oportunidades para que revaloremos la Tierra y descubramos esas manipulaciones. Y advierte contra la propaganda y el miedo, ¿no? Como obstáculos para ese despertar. Totalmente. Usa una metáfora bonita. La conciencia humana es como una flor intentando abrirse, pero la pisan, le echan pesticidas, miedo, desinformación. Pero dice que está en nuestras manos construir la valla que proteja el jardín. ¿Y cómo se construye esa valla protectora, según ella? La clave, insiste, está en la elección individual, consciente. Podemos seguir metidos en sistemas que ella ve perjudiciales, consumismo, creencias tóxicas, o podemos reconocer nuestro poder y decir basta. Responsabilidad personal. Fundamental en su discurso. Dice que ser víctima es ceder el control, permitir que esa supuesta esclavitud siga. Esto suena a una visión casi de lucha entre el bien y el mal, ¿no? Así parece describirlo, sí. Habla de una pugna entre entidades benevolentes y malignas. Y es optimista, ¿eh? Está convencida de que ganan los buenos, los benevolentes.
¿Y en qué se basa? Pues señala la naturaleza, su poder de regenerarse. La fuerza de la vida. El problema, dice ella, es que a menudo consentimos el mal, simplemente porque creemos que el bien ya no puede ganar, o que no podemos hacer nada. ¿Y cuál sería la clave para cambiar eso? Para inclinar la balanza. Para ella, la clave es mantener la conciencia de que la luz, la bondad, la verdad, están ahí, incluso en la oscuridad. Es esa conciencia, esa fe activa, la que permite la alquimia interior, y que ocurran milagros, cambios positivos. Es un llamado a no rendirse a la negatividad. Hablando de su camino personal, ¿cómo llegó a estas ideas? La entrevista da detalles. Sí, cuenta que tuvo como epifanías, comprensiones intuitivas, desde niña, que luego cobraron sentido. Ajá. Y eso la llevó a ver a su bisabuelo como un presidente contactado, y a ver el universo como multidimensional. Y admite que es la única de su familia que habla de esto públicamente. Me imagino que le habrán dicho que está loca. ¿Qué responde a eso? La fuente recoge su respuesta. Define la locura como no levantar la tapa y ver la inmensidad. O sea, negarse a mirar más allá de lo normal. Interesante. Usa la analogía del océano. No sabes lo que hay abajo si solo miras la superficie. Hay que atreverse a bucear, a investigar. Aunque dé miedo o parezca raro. Frente a este panorama tan complejo y, la verdad, perturbador que dibuja ella, con élites, setes, malignos, luchas cósmicas, la fuente también habla de su parte más personal, más práctica. ¿Cómo se lleva todo eso al día a día? Pues sí, y es curioso cómo combina lo grandilocuente con consejos muy terrenales. Por un lado, habla de buscar la unidad de conciencia. ¿Qué quiere decir con eso? Parece que se refiere a reconocer un patrón espiritual fundamental. Ella lo llama la Trinidad, Dios, Cristo, Sofía, tanto en el cosmos como en nosotros, en el ADN dice incluso. Pero por otro lado, da recomendaciones muy prácticas. ¿De qué tipo? Pues cosas como buscar alimentos y aire limpio, estar en la naturaleza, caminar descalzo, conectar con la tierra, ¿sabes? Usar aceites esenciales, cristales, lo típico de entornos de bienestar alternativo. Pero imagino que habrá algo más central, ¿no?, en su propuesta. Sí, lo más importante, recalca en la entrevista, es ser uno mismo. Anima a validar las emociones propias. Incluso las negativas. Incluso la ira, la tristeza, a no reprimirlas y a no preocuparse demasiado por lo que piensen los demás. Dice algo muy llamativo. No es posible llegar a la iluminación a través de la neutralidad. Vaya. Sugiere que esas emociones fuertes, si las canalizas bien, escribiendo, pintando, creando, pueden ser combustible para tu misión de autoconocimiento y para ayudar a despertar a otros. ¿Y sobre la dieta? ¿Sigue alguna línea concreta? Se declaraba vegana en ese momento, pero matiza, porque su cuerpo se lo pedía. Buscaba vegetales orgánicos, de alta vibración, Ujú. pero dice que comería carne si sintiera que su cuerpo lo necesita. Insiste mucho en escuchar al cuerpo, en su sabiduría, y en obedecer los alimentos, como un acto consciente. Entiendo. Aunque admite con humor un desliz justo antes de la entrevista. Un café de McDonald's. Y parece que le dio bastante asco. La fuente pone ¡buah! ¡Ja! Bueno, un toque de humanidad. Volviendo al legado familiar y a esa lucha cósmica, ¿cómo conecta todo esto con ella misma, con su misión? Ella se ve claramente siguiendo la estela de su bisabuelo Ike. De su advertencia, reitera su creencia. Esas entidades ET que apoyaron a Hitler no desaparecieron. Encontraron otros. Otros anfitriones, otras formas de operar. Principalmente con tácticas de miedo, control mental y la imposición de un sistema patriarcal, que, según ella, busca suprimir activamente a Sofía. Sofía, ya salió antes. Hmm. ¿Qué es exactamente para ella? ¿Podemos profundizar? Parece que es como el principio de sabiduría femenina. La intuición, la conexión con la Tierra, Gaia, con la verdad cósmica. Una energía, una conciencia que ella ve esencial para el equilibrio, para sanar el planeta y a nosotros, y que estaría siendo reprimida a propósito por esas fuerzas de control. Y aquí la entrevista se pone aún más esotérica, más personal. La periodista le dice que hay fuentes que la señalan a ella como una posible reencarnación de Sofía. Madre mía. ¿Y qué responde ella a eso? No lo afirma directamente, pero tampoco lo niega del todo. Y en lugar de eso cuenta algo aún más sorprendente, recogido en la fuente. Más todavía. Dice que información sobre ella y otras personas se obtuvo por ciertos grupos con un aparato, un supuesto dispositivo de visualización temporal llamado Cubo de Orión.
cubo de Orión. Eso suena a ciencia ficción total. Desde luego, es una afirmación extraordinaria. Y añade otra cosa a su biografía que parece de película. Cuenta que en 2006 la contactaron. La tentaron para unirse a una supuesta colonia humana secreta en Marte. ¿En Marte? Sí, explica que al principio se sintió halagada, importante, pero que luego vio que era un proyecto del complejo militar industrial, con intenciones que no compartía. Y lo rechazó. Lo rechazó y decidió tomar partido por Gaia, por la Tierra. Una colonia secreta en Marte. Vaya giro. Y lo conecta con el complejo militar industrial del que avisaba su bisabuelo. Cierra el círculo en su narrativa. Exactamente. Todo esto es un conjunto de afirmaciones realmente extraordinarias. Contactos telepáticos, tipos de aliens, conspiraciones globales, familias poderosas, lucha cósmica, viajes en el tiempo, bases en Marte, y todo mezclado con un llamado a la transformación espiritual personal. Entonces, al final de este análisis de la fuente, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo procesamos esta información tan densa y tan fuera de lo común? Pues es fundamental repetir lo que la propia fuente original destaca. Que Laura Eisenhower sea bisnieta de un presidente no valida automáticamente nada de lo que dice. Claro. Nos movemos en el terreno de los encuentros del quinto tipo, que se definen justo por eso. Son subjetivos, personales, difícilmente verificables con métodos científicos. Son testimonios, relatos. Pero la fuente también mencionaba las coincidencias con otros contactados. Correcto. Y ese es un punto que el texto original ve digno de reflexión. Sin que sea una prueba, ojo. Señala que la estructura narrativa, los tipos de entidades, grises, reptilianos, sus supuestas motivaciones, experimentación, control, la idea de lucha cósmica reflejada aquí, pues tiene paralelismos notables con otros testimonios. Gente sin conexión aparente. Lo que invita a pensar en arquetipos, patrones recurrentes en este tipo de experiencias. Podría ser. O fenómenos culturales, más allá de si cada detalle es verdad o no. Bien. Entonces, resumiendo las ideas centrales de esta entrevista a Laura Eisenhower, postula una presencia ET activa y variada. Grises, reptilianos. Los segundos, aliados con élites humanas para controlar el mundo con tecnología, manipulación, miedo. Pero, frente a eso, plantea la posibilidad de un gran despertar humano. Un despertar que, según ella, no viene de fuera. Depende de la elección consciente individual. Conectar con tu verdad, validar tus emociones, buscar tu soberanía personal, reconectar con la naturaleza y, sobre todo, decir no a los sistemas de control basados en el miedo. Es una mezcla de ufología conspirativa con un mensaje de empoderamiento espiritual muy personal. Una mezcla compleja y, como decíamos, muy controvertida. Nos hemos limitado a exponer las ideas tal como las recoge La Fuente, esa entrevista de 2017. Da igual si creemos o no en la veracidad de narrativas como la de Laura Eisenhower, pero si consideramos la posibilidad, hipotética o real, de que existan influencias, sean las que sean, que operan a través del miedo, la desinformación, la manipulación, ¿cómo puede cada persona cultivar su propio discernimiento? Siguiendo un poco la línea de sus consejos sobre ser fiel a uno mismo, validar emociones, conectar con la intuición. ¿Cómo navegamos por informaciones complejas, a veces perturbadoras, manteniendo un sentido crítico, pero también una conexión genuina con lo que sentimos que es verdad para nosotros? Es una pregunta sobre la soberanía personal frente a cualquier narrativa externa, algo para seguir explorando cada cual.